El video que a continuación se va a presentar es con el fin de darles una breve explicación sobre el tema de coeficientes de correlación para variables cuasi cuantitativas. Este video fue presentado por Auro Urdaneta y Verónica Araque. Correlación. La correlación estadística determina la relación o dependencia que existe entre las dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. En caso de que suceda, diremos que las variables están correlacionadas o que hay correlación entre ellas. Variables cuasi cuantitativas. Una variable cuasi cuantitativa o variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden. Por ejemplo, la nota en un examen. Su orden es suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. Un puesto conseguido en una prueba deportiva sería primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. O en medallas obtenidas de prueba deportiva, su orden es oro, plata y bronce. Coeficientes de correlación. El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra R y se denomina con la siguiente fórmula. El coeficiente de correlación no varía al hacerlo a la escala de medición. El signo de coeficiente de correlación es el mismo que el de la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos como el coeficiente de correlación. Si la covarianza es positiva, la correlación es directa. Si la covarianza es negativa, la correlación es inversa. Si la covarianza es nula, no existe correlación. El coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual que el coeficiente de correlación lineal menor o igual que 1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1, la correlación es fuerte e inversa y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime el coeficiente de correlación lineal a -1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1, la correlación es fuerte y directa y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime el coeficiente de correlación lineal a 1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la correlación es débil. Si R es igual a 1 o -1, los puntos de la nube están sobre la recta creciente o decreciente entre ambas variables. Hay dependencia funcional. Dados los datos de ambas variables, lo distribuimos de la siguiente manera. En la primera columna tenemos todos los datos de la variable de matemática, a quien llamaremos X. Y en la segunda columna tenemos todos los datos de la variable física, a quien llamaremos Y. Una vez ordenados los datos, realizamos la suma de cada una de las variables. En la primera variable, que es X, nos dice que la suma de cada uno de los datos nos da 72. Y en la variable Y nos dice que la suma de cada uno de los datos nos da 70.
En la tercera columna tenemos la multiplicación de cada una de las variables. Es decir, la multiplicación de x, de cada uno de los valores de x, por cada uno de los valores de y. En la tercera columna tenemos cada uno de los valores de x elevado al cuadrado. Y en la quinta columna, cada uno de los valores de y elevado al cuadrado. Una vez de elevarlos al cuadrado, hacemos la suma de cada uno de ellos, lo que nos dice que todos los valores de x al cuadrado, la suma nos da 504. Y que la suma de cada uno de los valores de y al cuadrado nos da 380. Para resolver el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es hallar las medias aritméticas de cada uno de los valores. Lo que nos dice que la media aritmética de x es el resultado de la suma de todos los valores de x entre la cantidad de alumnos. Al dividirlos, eso nos va a dar 6. Y también nos dice que la media aritmética de y es igual a la suma de todos los valores de y, que nos dio 60, entre 12, que es la cantidad de alumnos. Eso nos va a dar 5. Segundo, calculamos la covarianza. Lo que nos dice que la covarianza de XY es igual al resultado de la multiplicación de ambas variables, que es 431 entre 12, que es la cantidad de alumnos, menos la media aritmética de X por la media aritmética de Y, lo que nos va a dar 5.92. Tercero, calculamos las desviaciones típicas de la siguiente manera. La covarianza de X nos dice que es igual a la raíz cuadrada de 504, que es el resultado de todos los valores de X al cuadrado, entre 12, que es la cantidad de alumnos, menos la media aritmética de X al cuadrado, lo que nos va a dar 2.5. Para Y, nos dice que la covarianza de Y es igual a la raíz cuadrada de todos los valores de la variable Y elevados al cuadrado, que es 380, entre 12, que es la cantidad de alumnos, menos la media aritmética de Y elevada al cuadrado, lo que nos va a dar 4. Aplicamos la fórmula del coeficiente de correlación lineal, lo que nos dice que R es igual a la covarianza de XY, que nos dio 5.92, entre la covarianza X, que nos dio 2.5, por la covarianza 10, que nos dio 2.58, lo que es igual a 0.94. Al ser el coeficiente de correlación positivo, la correlación es directa. Como coeficiente de correlación está muy próximo a 1, la correlación es muy fuerte.